Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a ver la última clase del curso de matemáticas que espero les ayude para resolver la tarea. A continuación les voy a presentar la lección que se encuentra en la plataforma a la cual ustedes tienen acceso. Les voy a compartir la pantalla. Ok, aquí tenemos nuestra plataforma de quad.edu. Nos vamos a la sección de lecciones. Después nos vamos a la lección que dice novena presentación. Esta es la número 11. Y abrimos nuestra presentación. Aquí le tenemos. El tema, pues son las derivadas. Las derivadas como subtema tenemos la definición de derivada, la notación de derivadas, reglas básicas y ejercicios. ¿Ok? Como antecedente, mencionamos que la derivada de una función es uno de los dos conceptos centrales del cálculo. El otro concepto es la antiderivada o integral. Hasta este momento, chicos, ya hemos visto lo que son las funciones, las gráficas de funciones, el dominio y contradominio de una función. El siguiente paso es, una vez que ya dominamos el concepto de lo que es una función, es obtener el proceso de derivación de una función y posteriormente el proceso inverso que se llama o que es conocido como antiderivada o integral. La interpretación geométrica de la derivada nos dice que el valor de la derivada en cualquier punto de una curva es igual a la pendiente de la recta tangente en ese punto. Nosotros, con el tema anterior de la ecuación de la línea recta y la pendiente de una recta, ya estábamos sacando pendientes de rectas. ¿Se acuerdan? Había pendiente positiva, negativa, pendiente cero. Ese proceso en sí, lo que estábamos obteniendo, además de decir que la pendiente de la recta y igual a 2x más 1 es igual a 2, lo que en este punto nos trata de decir es que la pendiente equivale a la derivada de la función en cualquier punto. Por lo tanto, la pendiente de la recta y igual a 2x más 1, que es 2, entonces ese 2 es la derivada de esa línea recta, porque siempre va a ser la misma pendiente, nunca va a cambiar. Pero en una curva ya no permanece fija el valor de la pendiente. Por ejemplo, aquí vemos en este gráfico, en este pedazo de línea curva, la línea recta tangente a la curva en ese punto, la pendiente es negativa. Aquí en este punto mínimo, su pendiente es igual a 0. En este tramo que va de crecimiento, su pendiente es mayor que 0 porque la inclinación se encuentra entre 0 y 90. Llega a otro punto máximo en donde la pendiente se hace igual que 0 porque es una línea recta paralela al eje de las X, recuerden. Y luego otro tramo de decrecimiento en donde la pendiente vuelve a ser negativa. Del gráfico anterior podemos decir, en los puntos máximo o mínimo, la recta tangente es horizontal, es decir, la pendiente es igual a 0. En los tramos de crecimiento, la recta tangente tiene pendiente positiva y en los tramos de decrecimiento la pendiente es negativa. Aquí una analogía tenemos una montaña en donde en el tramo de crecimiento la pendiente es positiva, en el tramo
el punto máximo la pendiente es 0 y en el tramo de decrecimiento la pendiente es negativa. Pero como la pendiente es igual a la derivada de la función, entonces aquí la derivada de x de esta función en este tramo va a ser mayor que 0 porque la pendiente es mayor que 0. Aquí la derivada va a ser 0 y aquí la derivada va a ser negativa. Definición de derivada, algunas definiciones de derivada podemos, podemos ver varias. Una de ellas nos dice que llamamos derivada de la función f en x igual a la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa a, es decir, el eje x. Esa es una definición. La otra, la derivada de la función f en a, se denota con el símbolo f comilla entre paréntesis a, que lo vamos a leer de aquí en adelante como f' de a. Por eso aquí ahora otra vez el gráfico anterior. Estas líneas rectas en amarillo son rectas tangentes a la curva en rojo. Y como son líneas rectas, pues tienen su ecuación. Por ejemplo, esta primera, su ecuación es y igual a menos 3 medios de x menos 24. Su pendiente es negativa. Por lo tanto, su derivada va a ser negativa en ese punto. Lo que podemos ver en el punto mínimo y este punto máximo, que es una línea recta tangente a la curva, pero esa línea recta es paralela al eje de las x, entonces en ese caso su pendiente es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de y igual a 3 o derivada de y igual a menos 4 va a ser siempre 0. Y así en un tramo de línea recta que va en crecimiento, su pendiente es mayor que 0, su ecuación en este caso de esta línea recta es 1 medio de x más 1/5. ¿Sí? Otra definición de derivada, que es de las más sencillas y de las más comunes, decimos la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto cualquiera. Eso es el resumen de las definiciones de derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto cualquiera. ¿Sí? Por eso es que las líneas rectas tienen una pendiente siempre constante. Entonces su derivada es el valor de lo que valga la pendiente de esa recta. ¿Sí? La derivada de una función f en un punto x se conoce o se denota como f entre comillas, perdón, apóstrofe x, que se lee como f' de x. La función cuyo valor en cada punto x es esta derivada, es la llamada función derivada de f, denotada como f'. Entonces podemos decir que la función derivada se deriva de la función original. ¿Sí? Ejemplo, miren, vamos a ver. Si tenemos aquí y igual a 2x más 1, ¿verdad? ¿Cuál es su pendiente de esa línea recta? Sabemos que su pendiente es 2. Y como la pendiente de cualquier función equivale a su derivada, entonces la derivada de y también va a ser igual a 2. Y derivada de y la podemos denotar como y con una comilla. Y la leemos como y'. Y' es igual a 2. Entonces la derivada de esta función, y igual a 2x más 1 es y' igual a 2. ¿Por qué? Porque la pendiente de esta línea recta es 2 en cualquier punto. Entonces, por lo tanto, su derivada es 2. Cosa que no ocurre lo mismo en una función que ya no sea una línea recta. Por ejemplo, y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Sabemos que es una parábola, es una parábola que abre hacia arriba, ¿sí? Así más o menos. Y su derivada no va a ser un valor
constante en cualquier punto de la curva. Por ejemplo, la derivada en este punto va a ser negativa porque la recta tangente a la curva en ese punto, la pendiente es negativa. Aquí va a ser positiva. En este vértice de mero bajo va a ser cero, dependiendo del punto. ¿Cómo vamos a saber entonces cuál es el valor de la derivada de esta función? Con una reglita que ahorita vamos a ver más adelante. Vamos a ver que es 2 se multiplica por 1, 2, x a la 2 menos 1, 1. Entonces, esta es la derivada de la función y igual a x al cuadrado, 2x. Y ya con esta función, que se llama función derivada, podemos obtener la pendiente de la curva en cualquier punto. Si la queremos obtener la pendiente en el punto x igual a 2, por ejemplo aquí, entonces, ¿qué hacemos? Se sustituye x por un 2, multiplicada por 2, pues su derivada es 4. Pero si fuera x menos 3, entonces se va a sustituir por x igual a menos 3, y 2 por menos 3 va a ser menos 6. ¿Por qué? Porque la línea recta tangente a esta curva, en este punto, su pendiente es negativa. ¿Sí, de acuerdo? Ahorita vamos a ver más ejercicios. Entonces seguimos con eso. Ok. Al proceso de encontrar la derivada de una función, a ese proceso se le denomina diferenciación y es una de las herramientas principales en el área de las matemáticas conocidas como cálculo. Notación de derivadas. Si tenemos que y es igual a f de x, entonces la derivada de y se denota como, esas son las tres diferentes formas de denotar la derivada de y. F' de x, se pone f entre f comilla entre paréntesis x, derivada de f de x o f' de x, dy entre dx que se lee como derivada de y con respecto a x, y y comilla que se lee como y'. Ok. Ok, entonces entramos a las reglas básicas de derivación. Nuestra tarea de esta lección, si nos vamos a la plataforma, que dice tarea de derivadas, consiste en realizar, nos piden resolver las siguientes derivadas y recuerda que en la solución final no deben de quedar exponentes negativos ni fraccionarios. Son en total 21 ejercicios, son varios, pero están cortitos y sencillos de resolver de acuerdo a las reglas de derivación. Existen muchas reglas, de hecho hay unas tablas de fórmulas de derivadas que sobrepasan los 30 reglas o más, pero es porque para cada función, para cada tipo de función existe una formulita, una reglita. Por ejemplo, para la derivada de seno, derivada de coseno, derivada de tangente, y luego las funciones inversas, y luego las logarítmicas, y las inversas trigonométricas. Entonces ahí pues ya se van como 15 o más. Entonces, el objetivo no es memorizarnos todas las reglas, sino con que sepamos estas 8 reglas, vamos a poder este, tener las nociones básicas de derivación y cómo se lleva a cabo el proceso. Ya cuando ocupemos alguna regla en específica, podemos consultar los formularios, pero el objetivo no es memorizarlo o saberlo de memoria, sino cómo aplicarlo. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo una por una. La número 1, derivada de función constante. ¿Se acuerdan cuál es la función constante? Es aquella donde y o f de x es igual a una constante. Esa constante es cualquier número real. Como es cualquier número real, ¿cómo es la gráfica de una función constante?
Bueno, líneas rectas, son líneas rectas paralelas al eje de las X. Su pendiente es cero. Entonces su derivada o y' va a ser cero también. ¿Ok? Y aquí está la explicación. Se confirma que la derivada de todas las funciones constantes es igual a cero, debido a que la pendiente de todas las funciones constantes es igual a cero en cualquier punto. Y aquí tenemos unos ejercicios ya resueltos. Analícenlos. Son puras funciones constantes, porque en ninguna de ellas tenemos la letra, la variable x. Es un número. Inclusive pi o el número epsilon son números constantes que no cambia su valor. Entonces, en todos estos su solución es cero. ¿Vale? Regla número 2, derivada de la función identidad. ¿Cuál es la función identidad? Aquella que nos dice que si y es igual a f de x, donde f de x es igual a x, entonces tenemos que y es igual a x. Por lo tanto, su derivada o y' es igual a 1. Siempre. ¿Por qué? Porque tenemos la derivada de la función identidad. Esta es la función identidad. ¿Qué ángulo de inclinación tiene? 45 grados. ¿Qué pendiente es? 1. Ese es el valor de la pendiente de esa recta. Por lo tanto, siempre como es una línea recta, es constante su pendiente, su derivada o y' también va a ser 1. ¿Vale? Esta es la regla número 2. La 3, derivada de multiplicación por constante. Si tenemos que y es igual a constante por f de x, donde f de x es igual a x, y k es una constante, entonces tenemos que y es igual a constante por x. Por lo tanto, y' va a ser igual al valor de la constante. Sigue siendo una línea recta. Y si tenemos y igual a 2x, y igual a 3x, y igual a 5x, etcétera, lo que cambia es la constante. Y lo que cambia, por lo tanto, es la pendiente. Y como la pendiente es la derivada, entonces la derivada de esa función de multiplicación de constante por x es el valor de la constante. ¿Sí? Este tipo de funciones son rectas y por lo tanto la pendiente también es igual en cualquier punto. Siguiente, la derivada de multiplicación de x por x a la n. Ahí ya que cambia, pues es casi la misma que la anterior, nada más que x está elevada a una potencia n. Es constante por f de x, donde f de x es igual a x a la n. Nada más el requisito, la condición para aplicar esta regla es que n sea diferente de 0 y de 1, porque si n fuera 0, entonces sería x a la 0 y x a la 0 es 1. Entonces nada más quedaría y igual a constante por 1, pues es constante. Y ya no aplicaría esta regla, sino la número 1. Y si n fuera 1, entonces sería constante por x a la 1. Y x a la 1 pues es x, y entonces aplicaría la regla número 3, la anterior. Entonces tiene que ser diferente de 0 y 1 para que aplique esta regla. Puede ser negativo, fraccionario, pero ser diferente de 0 y 1. Y la regla es que si tenemos y igual a constante por x a la n, entonces la vamos a derivar de la siguiente manera. Y igual a constante por lo que valga n por x a la elevada a la potencia lo que valga n menos 1. Si n vale 2, le quitamos 1, pues entonces 2 menos 1, 1, ¿verdad? Y así, ejemplo, tenemos y igual
a 6x a la 7. ¿Cuál es su derivada y'? Según la regla, recordamos, constante por n que vale 7 por x a la 7 menos, ¿qué quedamos? 1. Y entonces ya simplificando y acomodando, pues sería 42x a la 6. Esa es su derivada de esta función. Esta es la función derivada de esta, ¿sí? La integral es el proceso inverso, nos van a dar esta y debemos llegar a encontrar de dónde salió esta función derivada. ¿De acuerdo? Ok. Nada más que en este caso, en la cuarta regla, pues hay que tener en cuenta, además de aplicar la regla de constante por n por x a la n menos 1, hay que tener en cuenta estos dos propósitos, que uno de ellos es no dejar exponentes negativos y el segundo, no dejar exponentes fraccionarios. ¿De acuerdo? Entonces, ni exponentes negativos ni fraccionarios. Esos son los dos requisitos que debemos de cumplir. ¿Cómo es eso? Pues sí, de que si tenemos, aquí tenemos un ejemplo, ejemplos f de x igual a x a la 6, aquí está su solución, su derivada 6x a la quinta, x cúbica 3x cuadrada, x a la 5 medios, pues se va a multiplicar 5 medios por x a la 5 medios menos 1, 5 medios por x a la 5 medios menos 1 es menos 2 medios, nos da 3 medios. Hasta aquí ya está completa, pero como no debemos dejar exponentes fraccionarios, entonces debemos de quitarle el exponente fraccionario para ponerle el radical, raíz cuadrada de x. Ok, entonces vamos a seguir. Y pero estamos en los negativos, ¿cómo quitar los negativos? Vamos a ver si tenemos, por ejemplo, y igual a 1 entre x al cuadrado. ¿Cómo es su derivada? Pues el primer paso que tenemos que hacer es subir la x, aquí está en el denominador, hay que subirlo, entonces quedaría 1 por x a la menos 2. Cuando subimos, se cambia el signo del exponente. Y ahora sí, ya su derivada va a ser menos 2x menos 2 a la menos 2 menos 1 menos 3. Pero como no debemos dejar exponentes negativos, ¿qué hacemos? Hay que bajarlo ahora sin tocar el 2. El 2 se queda ahí, el menos 2, pero lo bajamos, quedaría x al cubo. ¿No? Así sería el procedimiento. Y el fraccionario, pues igual ya sabemos, ¿verdad? El fraccionario, ¿cómo se quita y se pone la fracción? Si tenemos raíz cúbica de x cuadrada, es igual a x a la 2 tercios. El exponente de la literal adentro del radical se pone en el numerador y el exponente del radical se pone en el denominador. Entonces, si queremos quitarle el radical, así sería. Si queremos ponerle el radical, quitándole lo fraccionario, esto es nada más al revés. Está sencillo. Y me salió una cara sonriente como de un niño. Ok, chicos, seguimos adelante. Y aquí, como verán en la presentación, hay más ejercicios, están resueltos paso por paso. Los invito a que los hagan, aparte de revisarlos en pantalla, pues
los pasen a su cuaderno, los analicen, cualquier duda me digan. Derivada de la suma y o resta de funciones es exactamente lo mismo, nada más que en vez de darnos para derivar una sola función, nos dan una suma o resta de funciones. Ahí tenemos varios ejemplos en pantalla. ¿Sí? Nos dan un bonchecito, un polinomio, y entonces lo que tenemos que hacer es, para obtener la derivada de este suma o resta de funciones, es derivar cada uno en particular, cada término. Esa es la única diferencia. También les encargo, chequenlos, analícenlos, y cualquier duda me dice. Derivada del producto de funciones, tenemos un producto de dos funciones cualquiera, f de x por g de x. ¿Cómo obtenemos su derivado y'? Con esta formulita que nos dice y' es igual a la derivada de f por la función original g. Y luego le sumamos la función original f por la derivada de g. Y simplificamos hasta su mínima expresión. Ejemplo, f de x igual a 4x cúbica menos 6 por 4x cuadrada más 4. Entonces, que acuérdense, a esta le llamamos f, a esta le llamamos g, derivamos f, 12x cuadrada, por la función g, 4x cuadrada más 4 es la función sin derivar. Luego le sumamos la función f sin derivar por la función g derivada, que la función g derivada es 8x. Y ya de aquí para adelante es pura álgebra, multiplicando 12x cuadrada por 4x cuadrada, 48x cuarta, 2x cuadrada por 4, 48x cuadrada, más 4x cúbica por 8x, 32x cuarta, menos 48x. Ya lo acomodamos, podemos factorizar, simplificar, según lo que se pueda, ¿eh? Y aquí tenemos otro ejercicio que también podemos intentar realizarlo para practicar. Ahora podemos preguntarnos, bueno, si tenemos la función original, también la pudiéramos resolver si multiplicamos este binomio por este binomio, nos queda un polinomio de 2 por 2 de 4 términos, derivamos cada uno y nos va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces, podemos irnos por uno u otro camino, cualquiera de los dos. Derivada del cociente de funciones, la regla número 7. Esta regla es pues la derivada de la división de funciones. Una función f entre una función g, donde g de x, pues obviamente como está en el denominador, pues no debe de ser igual a 0, ¿verdad? Es la única, obviamente, porque no se puede dividir entre 0. Entonces, cualquier otra combinación, si se puede, que tengamos a modo de cociente, se puede aplicar esta regla, y la cual nos dice que la derivada y' va a ser igual a la derivada de f o del numerador, de todo lo que esté en el numerador, se va a derivar y se va a multiplicar por todo lo que esté en el denominador, pero sin derivar. Podemos poner hasta un corchete para no revolvernos, y luego vamos a restar todo lo que está en el numerador o la función f de x por todo lo que está en el denominador, pero ya derivando esa función g. ¿Sí? O sea, si aquí tenemos un binomio o un polinomio, lo derivamos. Y a su vez todo eso, dice aquí tenemos entre g de x, es decir, el denominador elevado al cuadrado. Un ejemplo, aquí lo tenemos en pantalla, miren. Tenemos f de x es igual a 2x cúbica más 5 entre 4x cuadrada más 7. Acuérdense, por nomenclatura, pues a lo de arriba o al numerador le llamamos f y al denominador g. Entonces nuestra regla nos dice, derivamos f, que es 6x cuadrada, por g sin hacerle nada, luego menos
f sin hacerle nada por la derivada de g, que es 8x. Y abajo en el denominador es todo lo que está en el denominador elevado al cuadrado, es decir, 4x cuadrada más 7 al cuadrado. Aquí se va pasando el denominador, se va a pasar tal cual, hasta el final no le hacemos nada. Y lo que le hacemos es en la parte de arriba, el numerador, resolver con álgebra. 6x cuadrada por 4x cuadrada, 24x cuarta, 6x cuadrada por 7, 42x cuadrada, menos 2x cúbica por 8x es 16 menos 16x cuarta. Y 5 por 8x, 40x, pero por el menos 40x. Se simplifica lo que se puede, se factoriza y llegamos aquí ya a su mínima expresión. Aquí tenemos otro ejercicio también ya resuelto. Si gustan analizarlo, revisarlo en plataforma, cualquier duda me pueden comentar. Y la última regla de derivación es la derivada de la potencia de una función, que nos dice aquella, si tenemos que y es igual a una función de x y donde esa función está elevada a una potencia n, con la condición de que esa n otra vez sea diferente de 0 y 1, porque si tenemos una función elevada a la 0, pues se convierte en un 1. Y si está elevada a la 1, pues es como si no estuviera la n, pues es igual a 1. O sea, a la función tal cual, sin exponente. Si no es ni 0 ni 1, si es exponente mayor que 1, si es negativo, fraccionario, entonces sí podemos aplicar esta regla que nos dice y' va a ser igual a n por f de x a la n menos 1 por la derivada de f de x. ¿Sí? Ese sería. Todavía podemos agregarle, si aquí tuviéramos una constante, pues sería n por la constante por f de x a la n menos 1 por f' de x, que es la derivada de todo lo que sería aquí adentro del corchete, es decir, toda la función. Ejemplo, aquí tenemos este de aquí. Dos ejemplos. F de x es igual a x cuadrada más 3x menos 2 a la cuarta. ¿Cómo la vamos a derivar? Va a ser f' de x va a ser igual a 4 por x cuadrada más 3x menos 2 elevado al exponente, en vez de 4 va a ser 4 menos 1, 3, y por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que va a ser, ¿cuánto? 2x más 3. Y ese 2x más 3 se va a multiplicar nada más por el 4, y el paréntesis que está elevado al cubo, pues ya no se le puede hacer nada, se deja hacia el cubo. Aquí igual, esa sería la derivada. Aquí sería derivada o f' de x, 3 por 2x menos 1 medio elevado al 3 menos 1, 2, y luego por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que es f de x, ¿cuánto es? 2 nada más, ¿verdad? Porque aquí sería 0. Y así es sencillo. Es esta regla, aquí terminamos con estos dos ejercicios. Podemos hacer muchos más ejercicios, encontrar en la tarea, en diversos libros, tutoriales, en videos de YouTube, más ejercicios para practicar. Recuerden que aquí pues la práctica, la clave es la práctica. Entonces tenemos que practicar mucho. Resuelvan los ejercicios de la tarea. Recuerden, muy importante, no dejar exponentes negativos ni fraccionarios en el resultado final. Si no, se considera como medio punto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces con esto terminamos nuestro ciclo 2020A, y entonces esperemos a finales de mayo, en la semana última de mayo, realizar la evaluación. Les pongo sus calificaciones. De todos modos, en estos días estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario acerca de la tarea o del material. Hasta luego. Gracias.